No debí volver a escuchar ese audio. La última vez que lo reproduje, alguien respondió desde el otro lado, en voz baja. Esta es la historia completa de El último tren. Si estás escuchando esto de noche, quizá deberías dejar una luz encendida, porque hay historias que nunca debieron ser contadas. Mi hermano desapareció hace 3 años. No hubo pelea, no hubo despedida. Ni siquiera hubo una razón. Simplemente salió de casa una noche y nunca volvió. La policía investigó durante meses. Después dejaron de llamar. Después dejaron de fingir interés. Y eventualmente todos empezaron a hablar de él en pasado. Como si aceptar su muerte fuera más fácil que aceptar no saber dónde estaba. Mi mamá dejó intacta su habitación durante casi 2 años. Luego un día entró, guardó toda su ropa en cajas y cerró la puerta con llave. Nunca volvió a abrirla. Yo sí. No al principio me daba miedo entrar ahí. Sentía que todavía olía a él, como si fuera a regresar cualquier noche diciendo que todo había sido un error. Pero el tiempo hace cosas raras. Empieza a borrar detalles. La voz, la forma de reír, incluso la cara. Y creo que eso fue lo que más me asustó, olvidarlo. Así que hace unos meses empecé a entrar a su habitación, de vez en cuando, solo para sentarme ahí un rato. A veces revisaba sus cosas, cuadernos, cables viejos, audífonos dañados, nada importante, hasta que encontré la grabadora. Estaba dentro de una caja debajo de la cama, una grabadora pequeña y vieja, de esas digitales. Pensé que estaría dañada, pero cuando la conecté todavía encendía. Tenía decenas de archivos de audio. La mayoría eran tonterías, música grabada desde el computador, pruebas de sonido, él haciendo chistes idiotas. Pero había uno distinto. No tenía nombre, solo números. Y duraba exactamente 1 minuto con 47 segundos. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo escuché. Al inicio solo había silencio, después pasos, respiración agitada y la voz de mi hermano, muy baja, como si estuviera intentando que nadie lo escuchara. Si alguien encuentra esto, no vuelvan aquí. Después silencio otra vez. Luego un golpe, y él diciendo algo que todavía me cuesta olvidar. No está muerto. Yo me quedé congelada. Pensé que era una broma, alguna estupidez grabada con amigos, pero entonces escuché algo más. Otra voz, no la de él. Una voz distorsionada hablando muy cerca del micrófono. No debiste traer esto. El audio terminó ahí. Recuerdo que me quedé mirando la grabadora durante muchísimo tiempo, intentando entender qué acababa de escuchar, y honestamente, debí dejarlo así. Pero esa noche no pude dormir, porque por primera vez en años sentí algo diferente a tristeza. Sentí que mi hermano no había desaparecido por accidente. A la mañana siguiente, volví a escuchar el audio, y fue ahí cuando noté algo que no había escuchado antes. En el fondo, muy bajo, se escuchaba una estación de tren, el sonido metálico de puertas abriéndose y una voz anunciando una parada. La última estación. No sé por qué eso me obsesionó tanto. Tal vez porque mi hermano odiaba usar trenes o porque la ciudad ni siquiera tenía una estación subterránea cerca de donde desapareció. Pero durante días no pensé en otra cosa. Hasta que decidí subir el audio a internet. Solo quería saber si alguien reconocía el sonido. Eso fue todo. Lo publiqué en un foro pequeño de personas que limpiaban grabaciones antiguas. Pensé que tal vez alguien podía mejorar el ruido de fondo. 2 días después me escribió alguien. No tenía foto, no tenía nombre real. Solo un usuario, terminal 44. El mensaje decía: borra ese audio. Eso fue todo.
No respondí y pensé que era un idiota intentando asustarme, hasta que llegó otro mensaje. Tu hermano intentó hacer lo mismo. Sentí un vacío horrible en el estómago. Le pregunté quién era, cómo conocía a mi hermano. Tardó casi una hora en responder y cuando lo hizo, desearía no haber leído nada. Porque yo estaba ahí la noche que desapareció. Esa noche hablé con él durante horas, o al menos eso creo. Nunca respondía a preguntas directamente. A veces tardaba muchísimo en contestar, pero poco a poco empezó a contarme cosas. Decía que existía una estación abandonada, que no aparecía en mapas, que algunas noches ciertos trenes seguían avanzando después de la última parada, y que las personas que bajaban ahí no siempre regresaban iguales. Yo sabía cómo sonaba todo eso. Ridículo. Pero entonces mencionó algo imposible, la chaqueta que llevaba mi hermano la noche que desapareció. Negra con una línea roja rota en la manga izquierda. Nunca publicamos eso, nunca apareció en noticias. Sentí miedo real por primera vez. Le pregunté dónde estaba esa estación, no respondió. Solo envió una última frase. Si escuchas golpes dentro del tren, no mires las ventanas. Después desapareció. La cuenta fue eliminada esa misma noche. Intenté convencerme de que era mentira, que alguien estaba jugando conmigo, pero ya era demasiado tarde, porque ahora tenía algo que no había tenido en 3 años, una dirección. 2 noches después fui a la antigua terminal del centro. El lugar estaba prácticamente vacío. Solo había luces parpadeando y un guardia dormido viendo televisión. Y por un momento pensé que todo era absurdo, hasta que vi el tren. No apareció llegando, simplemente estaba ahí, detenido, con las puertas abiertas. No tenía número ni ruta, y adentro solo había una persona sentada. Un hombre mayor mirando hacia adelante sin moverse. Recuerdo haber pensado, si entro aquí, algo va a cambiar. Y aún así subí. Las puertas se cerraron detrás de mí y justo antes de que el tren arrancara, escuché golpes del otro lado de las ventanas. Los golpes empezaron apenas el tren arrancó. No eran fuertes, eran lentos, como si alguien estuviera golpeando el vidrio con la mano abierta desde afuera. Intenté no mirar las ventanas, recordé inmediatamente el mensaje. Si escuchas golpes dentro del tren, no mires las ventanas. Pero es imposible ignorar algo así, sobre todo cuando sientes que hay alguien caminando afuera de un tren en movimiento. Me quedé mirando el piso mientras el sonido seguía acompañándonos. El hombre sentado al fondo ni siquiera reaccionaba. Permanecía inmóvil, observando hacia adelante como si ya hubiera vivido eso demasiadas veces. Después, las luces comenzaron a fallar. Por segundos completos el vagón quedaba totalmente oscuro, y cada vez que regresaba la luz, el hombre estaba más cerca de mí. No caminando, simplemente más cerca, hasta que terminó sentado frente a mí. Recuerdo perfectamente su cara. Tenía los ojos completamente rojos, no sangre, rojos como si hubiera pasado años sin dormir. Y entonces habló. ¿También viniste por alguien? No supe qué responder. El tren seguía avanzando, pero ya no sentía como si estuviera sobre rieles. No había vibración, no había ruido de ciudad, solo oscuridad fuera de las ventanas. Después levantó la mano y señaló detrás de mí. No mires. Pero ya era demasiado tarde, porque algo acababa de golpear el vidrio justo al lado de mi cabeza. Giré por instinto y vi a mi hermano corriendo afuera del tren. No tiene sentido, lo sé. El tren iba demasiado rápido, pero él estaba ahí, golpeando desesperadamente la ventana mientras intentaba decirme algo. Y detrás de él había personas, decenas, caminando en la oscuridad. Algunas sin rostro, otras arrastrándose, todas observando el tren. Mi hermano seguía golpeando el vidrio. Entonces entendí algo horrible. No estaba intentando entrar, estaba intentando que yo no bajara.
El tren comenzó a disminuir la velocidad y una voz sonó por encima de nosotros. La última estación. Las puertas se abrieron. Afuera no había una estación real, solo un andén interminable, perdido en oscuridad absoluta. Algunas figuras permanecían quietas a la distancia, observando. El hombre frente a mí se puso de pie, y antes de bajar dijo algo que todavía me despierta algunas noches. Ellos no toman personas. Solo necesitan que alguien las recuerde. Después descendió y desapareció en la oscuridad. Las puertas permanecieron abiertas, esperando, y entonces escuché la voz de mi hermano una última vez, muy cerca. No salgas. No lo pensé demasiado. Corrí las puertas y presioné el botón de cierre una y otra vez. Nada ocurría. Afuera las figuras empezaban a acercarse lentamente. Una de ellas caminaba exactamente igual que mi hermano, pero ya no era él. Lo entendí por la forma en que sonreía. Retrocedí aterrada mientras los golpes comenzaban otra vez, ahora desde dentro del tren. Las luces se apagaron por completo y alguien susurró detrás de mí. Te estaba esperando. Corrí. No sé cómo explicar lo que pasó después, solo recuerdo atravesar vagones vacíos mientras escuchaba pasos siguiéndome. Algunas puertas se abrían solas, otras revelaban personas sentadas completamente quietas, observándome pasar sin mover la cabeza, hasta que encontré otra salida, una puerta lateral abierta. Salté y desperté sobre las vías abandonadas cerca de la vieja terminal del centro, sola. La policía dijo que probablemente me había golpeado la cabeza, que estaba confundida, que no existía ningún tren funcionando en esas líneas desde hacía décadas. Pero encontraron algo extraño. Mi grabadora, destruida junto a las vías, y dentro un archivo nuevo, uno que jamás grabé. Dura exactamente 12 segundos. Solo se escucha mi respiración agitada y después mi voz diciendo: no dejen que los recuerden. Luego alguien más susurra: ya es tarde para ti. Nunca volví a escuchar el audio completo. Nunca regresé a la terminal, pero algunas noches, cuando no puedo dormir, escucho trenes y en ocasiones golpes del otro lado de mi ventana.